licenciada en Sociología de la UNLP y soy maestranda en Género, Sociedad y Políticas por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Este conversatorio forma parte de las actividades de investigación que desarrollamos en el proyecto Políticas Públicas y Gestión Estatal en la provincia de Buenos Aires entre 2003 y 2024, que tiene sede en la Universidad Nacional de La Plata, y en ese sentido agradezco especialmente a María Laura Pagani, que dirige este proyecto y que nos ha invitado no solo a mí como coordinadora de este espacio, sino a las compañeras que hoy van a estar compartiendo sus experiencias de investigación. No veo desde acá, pero creo que Laura está ahí y la veo moverse en la sala. Bueno, este conversatorio, en este conversatorio vamos a compartir las experiencias de investigación de jóvenes investigadoras. Algunas son ya colegas recientemente graduadas de la carrera de Sociología, algunas son estudiantes muy avanzadas de esta misma casa de estudios, y en ese sentido nos van a compartir sus experiencias y sus trabajos de campo vinculados a las políticas públicas de género en la provincia de Buenos Aires y en los municipios de la provincia de Buenos Aires. Nos acompañan hoy Ángeles Gestido, Agustina Cheli, María Snaola, María Constanza Marrochi, Ailén Borda y Clara Ciancia, con quienes estuvimos compartiendo algunas de estas experiencias que forman parte de este conversatorio que busca, a partir del análisis de las distintas políticas en distintas jurisdicciones de la provincia, reflexionar sobre el desafío de la gestión de políticas de género como unas políticas que desafían la gestión transversal dentro de los organismos públicos y que son multiagenciales y que implican en ese sentido el involucramiento de distintos actores para el abordaje de las desigualdades y de las violencias por razones de género. Los casos que las compañeras van a compartir nos permiten reflexionar sobre los procesos de implementación, los procesos de formulación y de evaluación de políticas públicas en distintas jurisdicciones y las necesarias interacciones en los distintos niveles del Estado, pero también en territorio de manera situada y a través de las interacciones con distintas organizaciones de la sociedad civil. La relevancia de pensar este conversatorio es reflexionar sobre los alcances, las oportunidades y los desafíos que presentan la gestión de este tipo de políticas y su sostenibilidad en el tiempo, y especialmente nos interesaba reflexionar sobre las posibilidades de continuidad en las transformaciones sociales en el contexto actual. No sé si todos y todas saben, pero en la provincia de Buenos Aires es la única provincia que continúa teniendo estas políticas en un rango ministerial, y por eso la invitación a pensar en este conversatorio, a reflexionar y a pensar de manera situada en estas políticas, nos permite pensar en cuáles fueron la movilización de competencias estatales, de competencias profesionales necesarias para llevar adelante estas políticas y cuáles son los desafíos que ya se avisoraban en su implementación para pensar el contexto actual. Dicho esto, diré que cada participante sabe que tiene unos 10 minutos para compartir sus experiencias. Cuando queden 2 minutos yo les voy a avisar para que todas puedan compartir. Quienes están participando nos tenemos que mantener con los micrófonos silenciados, y si hay preguntas las pueden ir poniendo en el chat, o al final va a haber una ronda de 10 minutos de intercambio. Como empezamos tarde, me voy a tomar la atribución de terminar 13:30 para que podamos hacer el tiempo que estaba estipulado, ¿sí? Le vamos a dar en inicio la participación a Agustina y a Ángeles, que nos van a compartir la experiencia de la política de la ley Micaela en la provincia de Buenos Aires. Chicas. Bueno, gracias. Ahí voy a compartir un PowerPoint, pero me dice que no tengo la función activada. No sé si Martín está por ahí, si no se los comparto yo y se los voy pasando. Dale, por favor. Buenísimo. A ver. Ahí, ¿no te ves? ¿Sí? Sí, sí, Dale, sí. buenísimo. Bueno, gracias por la presentación y la invitación. Esta ponencia la escribimos con Ángeles y la pensamos en relación al tema de la mesa, como era y contaba.
Por eso redirigimos parte de nuestros trabajos individuales que venimos haciendo para pensar la articulación entre políticas públicas, principalmente la ley Micaela bonaerense, la perspectiva de género y la sociología. Para eso vamos a compartir nuestra experiencia como sociólogas que trabajamos en el Ministerio de Mujeres y Diversidad de la provincia de Buenos Aires, particularmente en la Dirección de Investigaciones, donde llevamos adelante la evaluación de la ley Micaela bonaerense. La creación del Ministerio de Mujeres de la provincia se puede leer como un caso que plasma la institucionalización de una preocupación pública que se instaló en la agenda ciudadana y que en un determinado momento se tomó también como una política de Estado. En ese momento el Ministerio asumió la responsabilidad del Estado de promover políticas para la prevención, la atención y la erradicación de violencias por razones de género. Para eso se diseñó y se impulsó la Ley Micaela bonaerense, que establece la capacitación obligatoria en la temática de género y prevención de violencia contra las mujeres para todas las personas que se desempeñan en la función pública en los 3 poderes del Estado provincial, independientemente de cuál sea su nivel y su jerarquía, y tiene como objetivo principal la transversalización de la perspectiva de género en el Estado provincial y en sus organismos. La propuesta del Ministerio, en este caso, es, además de formar a funcionarios y trabajadores estatales, es poder también sistematizar los resultados de los cursos para poder evaluar las transformaciones que se van generando en las personas y que se trasladan inevitablemente también a sus ámbitos de socialización, a sus espacios de trabajo y que se cristalizan también en políticas institucionales propias de los organismos. En relación a eso, la Dirección de Investigaciones de la que formamos parte tiene entre sus funciones evaluar los resultados justamente de las formaciones en la Micaela, y en esta oportunidad vamos a compartirles los del curso de formación para formadoras y formadores del Poder Ejecutivo de la provincia de Buenos Aires. Ángeles, si quieres seguir. Sí, este curso que nombraba Agus es estratégico porque tiene como meta extender y multiplicar las formaciones en la ley para alcanzar la totalidad de los trabajadores estatales, contemplando la heterogeneidad y también las particularidades que caracterizan a cada espacio laboral de la provincia. Lo que en última instancia genera herramientas y capacidades estatales para la formación permanente de género y en prevención de las violencias por razones de género. Este curso tiene 3 características centrales que también están interrelacionadas, que las utilizamos para ordenar la exposición, que es situado, continuo y participativo. Por una parte decimos que es situado porque tiene los contenidos para la formación, se piensan en función del organismo, así como las líneas de base y las propuestas de acción. Según los formadores entrevistados, la ley Micaela bonaerense efectivamente contribuye a instalar la perspectiva de género en sus organismos. De hecho, esto ha ido quedando plasmado en iniciativas concretas de las instituciones, como por ejemplo la creación de las unidades organizativas, la apertura de un equipo de escucha, la presencia de afiches con frases alusivas al feminismo en lugares de trabajo que son muy técnicos, las actividades o el recorrido de cada fecha significativa también para el feminismo, entre muchas otras iniciativas. Esto se relaciona con otra dimensión, que es la de continuidad de la ley, de la creación de los equipos de los formadores en los organismos, que genera la posibilidad de consolidar una propuesta situada y competente, fomentando la sostenibilidad de la formación en el tiempo, la cual está relacionada con el compromiso, tanto individual como colectivo, de quienes se forman con el fin de aportar a esa visibilización, sensibilización y a la prevención de la desigualdad de género. Este punto es importante porque las instituciones no solo son externas a los actores, sino que también son internas a ellos. Las estructuras restringen y condicionan a los actores, pero a su vez son ellos mismos quienes las crean, las mantienen y también le dan sentido. Entonces la apropiación de esta política pública por parte de los trabajadores termina siendo un elemento central, porque la formación ha pasado de ser un tema de conversación en todas las oficinas, en las reuniones, en los pasillos, y ha brindado el espacio a conversaciones personales entre compañeros de trabajo, a la vez que ha permitido que las compañeras cuenten con la posibilidad de reclamar frente a situaciones determinadas en donde se pone en juego la desigualdad de género. Es por estos motivos que la formación tiene una dimensión participativa, que es esta tercera dimensión que nombraba, porque se toma en cuenta a todos los actores y organismos intervinientes, tanto en la configuración y la revisión de los contenidos que se dan en el curso, como para la implementación y el proceso de evaluación. Entonces, si no fuera
por esta perspectiva de la ley Micaela, sería muy difícil de cumplir con lo que dicta el texto de la ley acerca de la formación para todos los funcionarios estatales de la provincia, y por lo tanto no habría un intento en mejorar la atención y la respuesta a la ciudadanía ante situaciones atravesadas por las desigualdades de género. Bien, como Ángeles mencionaba también, y bueno, y como mencioné anteriormente, nosotras formamos parte del equipo a cargo de la evaluación en Ley Micaela, que está conformado por 3 sociólogas, que está Paula también conectada, que nos acompaña. Lo que no nos parece que sea una casualidad, porque identificamos que la carrera brinda herramientas que nos resultan útiles después para poder llevar adelante la evaluación de una política pública sobre todo de este estilo, porque por un lado encontramos habilidades ligadas más quizá a una cuestión técnica o a la evaluación de políticas públicas desde metodologías participativas o también a partir de la construcción y la puesta en práctica de herramientas o instrumentos que tienen rigurosidad metodológica, pero también por otro lado destacamos la perspectiva desde la cual implementamos estas técnicas y las llevamos adelante, sobre todo en el proceso de evaluación de esta política, que como nosotras decimos, mueve cosas en las personas o invita a reflexionar sobre la propia historia, sobre los vínculos, sobre nuestros espacios colectivos de socialización y también de trabajo, y ahí la sociología nos permite llevar adelante este proceso con una mirada que capta estas cuestiones y que las transforma en datos que contribuyen efectivamente con la planificación y la evaluación de la ley, los instituye como resultados de la misma en un nivel que es más subjetivo, pero no por eso metodológicamente menos consistente. Entonces, en este sentido, lo propio quizá de la mirada sociológica es que es mirar detrás de ese dato más cuantitativo y poder ver lo que significan estas transformaciones o estas formaciones para las propias personas involucradas. Entonces decimos que todo este proceso se desarrolla a partir de una mirada crítica que es propia también de la disciplina y que permite transformar una demanda social en un problema a ser abordado. Este proceso de evaluación, como aparece en la Filmina, se basa a partir de 3 dimensiones, que es la subjetiva, la grupal y la institucional, para poder registrar justamente las transformaciones sociales desde el trabajo en la sensibilización, la prevención y el abordaje de las violencias por razones de género. Y por último, también consideramos que nuestra formación de grado nos permite desarrollar una investigación no solo en la academia, sino también en el Estado, sobre todo en el marco de una gestión de gobierno provincial que le otorga centralidad a la investigación y jerarquiza estas áreas en sus organigramas institucionales. Bueno, y para finalizar, estas líneas que compartimos con ustedes siempre registran algún tipo de resistencia en las personas o en los ámbitos de trabajo, pero particularmente identificamos que en este contexto de retroceso en la institucionalidad de género o de retroceso en la ciudadanía en cuanto a los derechos sociales, sobre todo de género, se produce o se instala un cuestionamiento a esta perspectiva. Y en este marco, las formaciones en la Ley Micaela no están exentas de desafíos y de obstáculos, sobre todo a la hora de pensar la sostenibilidad y la replicabilidad de estas iniciativas, que en última instancia lo que buscan son generar procesos de transformación social. Como decía Eraí al principio, el Ministerio de Mujeres de la provincia es el único que sigue en pie en todo el país. Eso ya pone en evidencia los obstáculos que hay sobre la institucionalidad de la perspectiva, que inevitablemente vuelven difícil la aplicación de la ley en espacios de trabajo, también porque muchos quedaron desarticulados, cuentan con muy pocos recursos, sobre todo económicos, encuentran mayor resistencia también por parte de sus compañeros, en un contexto donde, como decía, las cuestiones de género son ampliamente criticadas porque socialmente se produjo una reapertura de debates que parecían saldados y que inevitablemente también se trasladan a los espacios de trabajo. Bueno, y a pesar de estas dificultades que nombraba Agus, lo que se identificó en el trabajo, o sea, el resultado que tiene, es que hay ciertos saberes que el for de for, como le decimos nosotras, deja instalado en esos espacios de trabajo y que permiten de manera informal o por abajo la sostenibilidad de la perspectiva de género y por ende de la ley Micaela bonaerense en ellos. Esto, al ser una ley que sensibiliza en materia de género, invita a reflexionar y también a revisar la propia historia de vida, es difícil borrar ese proceso de sensibilización que ya inició. Entonces, el compromiso de los formadores en Ley Micaela y las estrategias que se dan esos formadores para superar los obstáculos de la implementación pueden ser, en definitiva, lo que sostenga la política pública frente a este contexto de negacionismo, de cuestionamiento sobre las desigualdades de género y en el marco de culturas organizacionales que muchas veces también reproducen esas propias desigualdades.
Entonces, otro factor que permite que esto se sostenga es la interinstitucionalidad, que se da también por Ley Micaela, que es el diálogo que se da entre los equipos de distintos organismos y el intercambio entre ellos, que permite conocer los límites, los obstáculos, los avances y los retrocesos de la implementación de la ley, y también pensar alternativas de acción, pero de forma colectiva. Entonces, bueno, la ley Micaela bonaerense pensamos que es un eslabón estratégico para preservar el enfoque de género en las instituciones públicas, porque su marco legal la convierte en una política un poco más estable que otras, y aunque esto no asegura su aplicabilidad en los organismos, es la red de los formadores y los saberes instalados en los organismos lo que permite la sostenibilidad de la ley y da apertura a la articulación con otras iniciativas y visibiliza desigualdades a la vez que permite nombrar las violencias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, chicas. Muy buena la presentación y muy bien el uso del tiempo. Vamos a pasar ahora a María. Ahí te veo. María, no sé si vas a poder compartir, pero ella nos va a conversar sobre su experiencia de investigación en la línea 144. Así que, María, si querés intentar compartir pantalla. Hola, ¿cómo están? Dale, pruebo. Bueno, primero, Perfecto. antes que nada, gracias Seraí, gracias Laura por la invitación y por convocarnos a este panel. La verdad que es un placer estar acá. En mi caso voy a presentar el análisis del estudio de la línea 144 en provincia de Buenos Aires, el cual fue objeto de estudio de mi tesina de grado realizada este mismo año. Bueno, el objetivo del trabajo consistió en describir y caracterizar el proceso de implementación de la línea 144 en el contexto específico de la provincia de Buenos Aires a partir de la experiencia de actores institucionales intervinientes. A modo de presentación, la línea 144 es un programa de atención primaria que brinda contención, asesoramiento y derivación en territorio a mujeres y LGTBI+ en situación de violencia de género. Con atención primaria se refiere a una primera escucha donde se asesora, se contiene y se facilita el enlace con el territorio y con los recursos específicos ante un llamado que puede ser realizado por la persona en situación de violencia, por un familiar o por cualquier otra persona allegada. La línea es gratuita, funciona a las 24 horas del día y durante la pandemia se incorporó un correo electrónico y una línea de WhatsApp. Es importante aclarar que no es una línea de denuncia, sino que es una línea de contención y orientación principalmente. Teniendo en cuenta estas indicaciones, en este estudio tomamos particularmente dos ejes de análisis: la definición del problema y la incorporación a la agenda como instancias necesarias, interrelacionadas para poder situar y contextualizar a la política, y principalmente el momento de la implementación, que fue reconstruido a partir de la realización de entrevistas semiestructuradas a referentes institucionales del programa con el fin de poder recuperar sus propios términos subjetivos y sus marcos de experiencias particulares. Bueno, luego de la recuperación de la democracia, el Estado argentino ha ratificado las obligaciones internacionales para prevenir, sancionar y erradicar las violencias por razones de género, entre ellas las que están nombradas en la filmina, y ha promulgado a nivel nacional y provincial las legislaciones orientadas al reconocimiento y atención de dicha problemática. La sanción de la ley en 2019 marcó un antes y un después en el abordaje de las violencias por razones de género, al desplazar dichas violencias del ámbito privado y al reconocer la responsabilidad del Estado en su abordaje y tratamiento. Esta ley nacional, en su artículo 9, principalmente en el inciso O, obliga al Estado Nacional a implementar una línea telefónica, la cual fue creada recién en el año 2013 bajo la dependencia del Consejo Nacional de las Mujeres y dentro del Ministerio de Desarrollo Social. Sin embargo, al momento de su creación en la provincia de Buenos Aires ya existían antecedentes en materia de atención primaria telefónica. Ahí está la filmina. Ya existían antecedentes en materia de atención primaria telefónica. Estaba en funcionamiento lo que se llamaba el Programa de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia, el programa ABM, el cual se trató de un primer nivel de atención telefónica para mujeres víctimas de violencia en el ámbito doméstico, porque en aquel momento regía la ley de violencia provincial que estaba orientada a violencia familiar.
Recién en el año 2016, durante la gestión de María Eugenia Vidal, se hizo un convenio entre Nación y provincia para federalizar el servicio y lo que se hizo fue fusionar el antiguo ABM con la línea 144 nacional. La gestión de la línea en ese periodo estuvo profundamente atravesada por procesos de privatización y tercerización del servicio que alteraron la forma de implementación del programa. Se decidió ejecutar este programa, esta política pública en la Secretaría de Derechos Humanos, pero bajo un régimen de comercio a través de ProvinciaNet, el cual dependía del Grupo Banco Provincia. Esto en términos generales generó un proceso de precarización laboral, ya que coexistían múltiples formas de contratación laboral. Recién en el año 2020, la línea pasó a integrarse dentro de las acciones del Ministerio de Mujeres de Provincia de Buenos Aires, dejando la antigua Secretaría de Derechos Humanos. Durante el aislamiento se lo consideró un servicio esencial y no interrumpible, y en 2021 se concretó la reestatización del servicio, lo que significó la refuncionalización integral de sus funciones bajo la total rectoría del Poder Ejecutivo Provincial. Actualmente la línea es parte integrante del Sistema Integrado de Políticas Públicas contra las Violencias por Razones de Género, el cual como modelo metodológico promueve la generación de políticas públicas integrales, interinstitucionales e intersectoriales, transversales e interjurisdiccionales. Respecto a su funcionamiento en la actualidad, la atención de la línea se organiza a partir del trabajo de diferentes equipos: operadoras, coordinación, seguimiento, formación permanente y el área de supervisión interna y externa. Los equipos de guardia que atienden desde las coordinadoras se organizan en turnos de 6 horas, cubren las 24 horas del día, y hay 4 equipos que cubren los días semanales y 4 equipos que cubren el fin de semana. Cada equipo está compuesto por profesionales del derecho, la psicología, la sociología y el trabajo social, lo cual significa que todos trabajan bajo una lógica interdisciplinaria. Al ingresar una llamada por parte de una persona en situación de violencia por razones de género, las operadoras realizan una escucha activa, eh, evaluando la situación en el llamado y luego considerando el posicionamiento subjetivo de la persona llamante y los indicadores de riesgo para poder diseñar en conjunto una estrategia de intervención. Sobre la información que brindan las operadoras, se asesora sobre tipos y modalidades de violencia y se proveen datos sobre los recursos existentes en territorio. Para ello se cuenta con una guía de recursos, el cual permite cartografiar, referenciar y mapear a esos actores institucionales intervinientes. Respecto a la articulación y la derivación en territorio, primero se deriva a las direcciones de políticas de género municipales de la persona llamante y allí se hacen las intervenciones y el acompañamiento. La clasificación general de los organismos competentes en el abordaje de las violencias por razones de género incluye área de género y diversidad, área de familia, área legal, área de salud, área de seguridad y otras áreas como de trabajo social. Sobre el registro de las llamadas, los datos de las personas llamante, el motivo de la llamada y las intervenciones son registradas en el Registro Único de Casos, el RUC, el cual también es implementado por ley. Recién se puso en marcha a fines del año pasado. La unificación del registro permite darle trazabilidad a los casos y contribuye a evitar sobreintervenciones y por lo tanto a la revictimización de las personas que se comunican con la línea. Este trabajo se inserta en el campo de estudios de las políticas públicas. En ese sentido, adoptamos un enfoque relacional teniendo en cuenta que las políticas públicas adquieren significado solo en la medida que se vinculen con la cuestión social que las origina, los contextos sociales en los que se insertan, los actores sociales involucrados y sus posiciones en esa interacción. Este enfoque nos invita a reconocer la interacción constante entre actores con recursos e intereses diversos. En el caso específico de la atención primaria, en el cual hay derivación en territorio, la articulación con los organismos es requisito fundamental para una adecuada intervención. En este caso, la noción de articulación interinstitucional se presenta como clave para poder analizar la colaboración entre diferentes actores, especialmente cuando las respuestas sectoriales resultan insuficientes para poder abordar la complejidad de la problemática. Y ya cerrando y pensando en los desafíos que tiene la línea en la actualidad y también cómo nombraron las chicas respecto al contexto de retroceso de la institucionalidad de género, es necesario situarse en ese contexto en el que las marchas y contramarchas dan cuenta de las tomas de posición del Estado respecto a esta cuestión problematizada,
pero estas tomas de posición no se expresan solo en el retroceso en lo institucional, sino también en el incumplimiento de obligaciones internacionales y en la delegitimación de la agenda de género a partir de recortes presupuestarios. Tras el triunfo de la libertad avanza, el Ministerio de Mujeres de Nación fue desjerarquizado y durante el primer semestre del mismo año, algunas de sus funciones encontraron alojamiento en la Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género en el Ministerio de Capital Humano y luego, a fines de mayo, esta fue transferida al Ministerio de Justicia. Recién a fines de junio, la estructura organizativa de esa subsecretaría fue abolida. Según informa la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia y el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género, durante el primer semestre de 2024 se ejecutó un 28% menos del presupuesto destinado a las funciones de la línea y se recortó el 85% del personal de la línea, dejando solo a 2 trabajadores de guardia, lo cual significa prácticamente no brindar el servicio. ¿Qué es lo que significa este contexto de retroceso en particular? Bueno, yendo a los datos, desde 2013 la línea recibió más de 940.000 comunicaciones y según la encuesta nacional de prevalencia sobre las razones de género, es el segundo dispositivo más reconocido y conocido por las personas que están en situaciones de género. No implementar esta política gratuita de fácil accesibilidad, significa perder un eslabón estratégico para comenzar a pensar la salida de las mismas. A partir de esta situación, la línea 144 de Provincia de Buenos Aires lanzó un plan de fortalecimiento que incluye mejoras técnicas para el ingreso a las llamadas, el fortalecimiento de las guardias en las franjas horarias que contienen mayor caudal de comunicaciones y una campaña de difusión del servicio. Ya a modo de reflexión final, este escenario le habilita a la provincia de Buenos Aires la oportunidad para sostener, consagrar y capitalizar una política cuyo objetivo principal es ser una primera puerta de entrada para impulsar un proceso de transformación social. Muchas gracias. Muchas gracias, María. Muy bueno, muy completo toda la información. Muchas gracias por compartirla. Vamos a ir ahora a María Constanza, que nos va a compartir una experiencia sobre dispositivos de protección para casos de violencia. No sé si podés compartir desde dónde estás. Buenas, ahí intento compartir, a ver si se ve bien, se ve pantalla, a ver si yo hago esto. ¿Se ve la pantalla completa? Ahí Sí, vi. perfecto. Genial. Vamos a llevar esto para arriba. Ahí va. Bien, bueno, el trabajo se titula Dispositivo de protección como política pública de prevención contra las violencias por razones de género en la provincia de Buenos Aires durante el periodo 2021-2022. Ahí pasa, no, ahí va. Y es un fragmento de una investigación que consiste en analizar los paradigmas que orientan las políticas públicas de prevención de las violencias por razones de género al interior de la provincia de Buenos Aires. Para tal propósito nos centramos desde un estudio de caso local y situado en los procesos de gestión municipal de los dispositivos de protección, tanto sistemas de alarma individuales como los dispositivos duales electrónicos, los llamados botones antipánicos y las tobilleras. La investigación de Beca, que es más amplia, en realidad abarca los 19 municipios de la cuarta sección electoral, pero en este conversatorio traigo el análisis sobre los procesos de gestión de los botones antipánico en una localidad en particular, que es la de Carlos Casares, que es el municipio que funciona como sede de coordinación del Ministerio de Mujeres y Diversidades de la provincia de Buenos Aires en la región cuarta. La producción académica mayoritaria prioriza su preocupación por políticas públicas de géneros en los municipios que se inscriben en el conurbano bonaerense y en función de ello resultó de interés visibilizar e indagar sobre municipios menos abordados como unidades de análisis de estudios sobre políticas públicas en general. El recorte de interés por la región cuarta también se debe a la factibilidad del acceso a la información, favorecido por un previo contacto con las direcciones de políticas de géneros en un trabajo de consultoría que realicé durante el año 2021. De este modo nos valimos como referencia de los contactos adquiridos en el antecedente laboral mencionado en dicha región y la propuesta metodológica consistió en construir un mapa de actores en la solicitud de entrega y monitoreo de los dispositivos
y en el marco del trabajo realicé 34 entrevistas semiestructuradas con una guía de preguntas a funcionarios sobre tipo y cantidad de dispositivos disponibles, la solicitud de entrega y monitoreo de los dispositivos, las acciones complementarias, aparte de la entrega, las características técnicas de los dispositivos, la conectividad del municipio e información sobre desarrolladores y mantenimiento del dispositivo. Ahí va. Con las entrevistas y el análisis del archivo se buscó comprender cómo fue la institucionalización de la agenda de género en todos los estamentos involucrados, indagando los organismos estatales de jurisdicción municipal y el entramado de actores intervinientes en los procesos de gestión de los dispositivos con la intención de comprender las funciones y sentidos asignados en su implementación como política pública municipal de prevención de las violencias. Nos centramos en el CIP por ser la propuesta metodológica del Ministerio y en relación con su abordaje territorial como condición político-normativa e institucional existente en los procesos de gestión municipales de los dispositivos de protección de las violencias, contra las violencias. Con el propósito de realizar un aporte a la comprensión y revisión de los paradigmas que orientan la gestión de los dispositivos de protección como política pública de prevención de las violencias de género al interior de la provincia. Desde el CIP se considera que toda persona en situación de violencia pertenece a una red formal e informal de relaciones personales y sociales que se desarrollan en un determinado territorio y por ese motivo el CIP promueve a nivel local el trabajo en red e interseccional a través de las mesas locales interseccionales. El propósito es porque el caso detectado o denunciado en determinada comunidad debe necesariamente anclarse en un primer nivel de contención y atención dado por un gobierno municipal, digamos. El abordaje local a las violencias locales. No se trata de superponer acciones o eludir responsabilidades desde la provincia, ¿no? Frente a la problemática, sino de asumir roles diferenciados, pero articulados de tal modo que la respuesta sea coherente y eficaz. Por eso las mesas locales son el espacio donde se concentran y organizan las acciones, generando así la política pública a nivel municipal. Las mesas a su vez funcionan articuladamente en dos niveles. Uno regional, entre pares, lo que permite el intercambio de experiencias y el reconocimiento de buenas prácticas, y otro con la mesa interseccional provincial. En el marco de este dispositivo se implementa un fondo especial de emergencia destinado a dar una respuesta rápida frente a la necesidad de la salida de la situación de riesgo y emergencia derivada de las violencias. Es así que el recurso del fondo especial forma parte de los dispositivos de asistencia y de atención a la problemática. En particular, en el municipio de Carlos Casares, la Dirección Municipal de la Mujer, Políticas Públicas y Diversidad Sexual trabaja con un equipo interdisciplinario propio de abogada, trabajadora social, psicóloga y psicopedagoga, desde la mesa local interseccional, en articulación con la mesa interseccional provincial, trabajan la puesta en funcionamiento de varias herramientas para que el abordaje sea lo más integral y de cuidado y que sea factible pensar una salida de las violencias y no una mera entrega del dispositivo. Como todas las herramientas que acá nombramos, el RUC y demás, que arrancaron a implementarse, obviamente, como dice la compañera, a fines del 2023 se consolidó, pero para que no exista la sobreintervención, la idea era que exista un registro único, por ejemplo. Sin embargo, en el proceso de gestión que nosotros detectamos en este recorte que es del 2020-2021, en los procesos de gestión de los dispositivos, la comisaría de la mujer en Carlos Casares era quien recibe la denuncia, la eleva al juzgado de paz local, quien oficia a la comisaría de la mujer para la entrega, digamos, de los dispositivos. La comisaría instala, monitorea y remite a la comisaría comunal para la intervención. O sea, la comisaría de la mujer le avisa a la comunal para mandar el patrullero. La persona en situación de riesgo tiene que haber hecho la denuncia policial o judicial. Desde la comisaría de la mujer, en el momento de hacer la denuncia, le solicitan una perimetral y le consultan directamente a la persona si quiere el botón. Y como el juzgado de familia queda muy lejos, se maneja con el juzgado de paz local y es la jueza quien determina si corresponde o no haciendo una evaluación de riesgo. La comisaría de la mujer toma conocimiento por oficio y entrega el dispositivo bajo orden estricta de la jueza y suelen dictar también una custodia policial dinámica de 7 a 15 días. Esto se trata de
de cambiar con los años que nos subsiguieron y continuamente, ya que también es quitarle o permitir que generar un dispositivo que pueda abordar más integralmente las violencias y no sea necesario también la custodia individual de, policial dinámica ahí enfrente de tu casa, visibilizándole a todo el barrio que está sufriendo violencia de género y demás. Pero bueno, a modo general y de síntesis, los actores intervenientes han ido cambiando a lo largo de la serie histórica seleccionada, que fue 2021-2022, y a saber, en el caso de los sistemas de alarmas individuales, el Poder Ejecutivo local tiene la mayor injerencia a través de las áreas de seguridad municipales o áreas de género de los municipios, que en su gran mayoría, a partir de la implementación de programas del programa Comunidad sin Violencias, pasaron de ser áreas al estatuto de direcciones. Por su parte, en el caso de los dispositivos duales electrónicos designados en casos de nivel de riesgos altos, la mayor injerencia en el proceso de gestión lo tiene el Poder Judicial. En el año 2021 se crea en la provincia de Buenos Aires el programa de abordaje, monitoreo electrónico y el protocolo de actuación, y cada uno de los dispositivos es asignado a criterio del Ministerio Público Fiscal. Por protocolo se encarga la Secretaría General de la Fiscalía, responsable del área, y las ayudantías o las ayudantías fiscales de las localidades. La oficina de asistencia a la víctima evalúa el riesgo y si necesita el dispositivo se deriva a una oficina de tecnología que funciona en el ámbito de la Fiscalía General. Después, en 2022, se modifica la estructura orgánica del Ministerio de las Mujeres de la Provincia de Buenos Aires y se crea en la órbita de la Dirección Provincial de Situaciones de Alto Riesgo y Casos Críticos la Dirección de Enlace Territorial para situaciones de alto riesgo y casos críticos, que coordina el programa y se conforma por equipos interdisciplinarios distribuidos en regiones territoriales. Pero bueno, a modo de conclusión, la creación del Ministerio de las Mujeres de la provincia y el CIP como su propuesta metodológica para el abordaje de la gestión pública de las violencias por razones de género implicó la política de articular a los actores intervinientes en la solicitud de entrega y monitoreo de los dispositivos. Sin embargo, el alcance de este nuevo abordaje integral desde una perspectiva de derechos humanos, género, interseccionalidad, como se pretende, se ve tensionado por las competencias y marcos de sentido aumentados en cada organismo. En la mayoría de los casos, para la solicitud de los dispositivos es requisito realizar la denuncia, que es un proceso que históricamente fue recepcionado por las comisarías comunales y bueno, luego asignado a las comisarías de la mujer en caso de existir. Y asimismo son estas o las áreas de seguridad municipales quienes hacen la entrega y el monitoreo de los dispositivos, en general por contar con el hardware y el software para realizar el seguimiento, digamos, es una cuestión de tecnología también. Y por ello, si bien la propuesta del CIP es que todo un entramado institucional en la mesa local interseccional trabaje de manera coordinada en lo que podríamos enmarcar como un abordaje con perspectiva de derechos humanos, género e interseccionalidad, en la práctica se generan dificultades para que esto se pueda implementar. Sucede que las direcciones de género locales quedan encargadas de las políticas de transferencia de asistencia técnica y económica para acompañamiento terapéutico y socioeconómico con las personas en situación de violencia, así como la atención de las masculinidades violentas y todo lo que implica el proceso de monitoreo y atención ante una alerta de los dispositivos continúa bajo la competencia y marcos de sentidos del Poder Ejecutivo de Seguridad o Poder Judicial a cargo, siendo las direcciones de políticas de género las encargadas de brindar capacitación y formación, como decían las compañeras, a los agentes encargados de la gestión de los dispositivos para que la atención, el seguimiento y el cese de los dispositivos no consista en una simple remisión de informes de un organismo a otro. Y bueno, en este momento también retomando un poco el análisis que hacen las compañeras, al de jerarquizarse todos los organismos que participan en este abordaje, se hace mucho más difícil la sostenibilidad de cualquier abordaje, ya sea meramente de entrega de dispositivos o la posibilidad más integral con los programas de comunidades sin violencia o el programa Acompañar, que también otra compañera contará que está empezando a tener sus dificultades. Eso. Bueno, muy bien. Felicitaciones. Muchas gracias por la presentación. Vamos a pasar ahora al caso, a la presentación de Ailén.
que va a compartir su trabajo de investigación sobre el programa Acompañar. Si ven, están todas las presentaciones enlazadas una con otra, así que Ailén, adelante. Bueno, hola, ¿cómo están? Bueno, muchas gracias por la invitación. Ahí paso a compartir el PowerPoint. Bueno, la experiencia que elegí compartir se enmarca en un trabajo de investigación para la tesina de la licenciatura que estoy realizando actualmente. Este trabajo tiene como objetivo analizar la formulación del programa Acompañar desde 2020 hasta 2024, como política social en el contexto de la pandemia por COVID-19 en Argentina y su posterior implementación en el municipio de Quilmes. Bueno, el programa Acompañar está dirigido a mujeres y personas LGBTI+, que se encuentran en riesgo por situaciones de violencia por razones de género y que por sus condiciones socioeconómicas y vinculares estén expuestas a diversas manifestaciones de las violencias que pongan en riesgo su integridad física y psicológica y su desarrollo económico y social. En la provincia de Buenos Aires es implementado por el Ministerio de Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual. Su objetivo principal es promover la autonomía de mujeres y personas LGBTI+, a través de, por un lado, apoyo económico por el término de 6 meses, esto actualmente se modificó, pero lo voy a contar más adelante, y por otro lado, el programa cuenta con acompañamiento integral y acceso a dispositivos de fortalecimiento psicosocial para las personas incluidas en el programa de forma coordinada con los gobiernos provinciales y locales. La incorporación de las personas al programa se realiza a partir de la evaluación del riesgo de las violencias que atraviesa. Esta medición se hace a través del Sistema Integrado de Casos por Violencia, de casos de violencia por motivos de género, que es una herramienta para sistematizar la información sobre consultas y o denuncias por violencias de género en todo el país. En ese sentido, la investigación busca explorar en una primera instancia la construcción social de la problemática y su ingreso en la agenda estatal. En segundo lugar, el análisis se centra en los objetivos del programa y su marco normativo para ver la perspectiva del Estado frente a la problemática. Y finalmente, de manera exploratoria, se estudia el proceso de implementación del programa Acompañar, haciendo especial énfasis en el trabajo realizado en un centro territorial. Este programa resulta de gran interés y relevancia dado que por primera vez el Estado argentino ofrece apoyo económico y psicosocial a mujeres y personas LGBTI+, en situación de riesgo por violencia de género para que puedan desarrollar un proyecto de vida autónomo y además hasta agosto de 2023 más de 300.000 personas accedieron a esta política. Bueno, en relación al proceso de formulación del programa Acompañar, este estuvo fuertemente influenciado por la demanda social y el aumento de casos de femicidios y violencia de género que se hicieron más visibles durante la pandemia. Estos factores, sumados a la ventana de oportunidades abierta con el cambio de gobierno en 2019, permitieron que la problemática ingresara a la agenda estatal. En este contexto se creó en 2020 el programa Acompañar como parte de un esfuerzo más amplio por diseñar, implementar y evaluar políticas públicas destinadas a eliminar las desigualdades de género y de transversalizar la perspectiva de género. En el caso de Quilmes, además de los factores previamente mencionados, el liderazgo y la voluntad política de la intendenta, con una reconocida trayectoria feminista, fue determinante para la creación de la Secretaría de Género y de 2 centros de atención para mujeres y diversidades en el municipio. La creación de estas estructuras organizativas, como el Ministerio de Mujeres a nivel nacional y provincial y la Secretaría de Género en Quilmes, en conjunto con los 2 centros territoriales, reflejan las prioridades de la gestión gubernamental y son fundamentales para la ejecución efectiva de las políticas públicas. La creación de estas estructuras y su trabajo articulado beneficia la capacidad de gestión estatal. Y además, la implementación del programa Acompañar en Quilmes se caracterizó por un fuerte contacto con las bases sociales, donde el liderazgo de la intendenta impulsó la participación de diversos actores, incluyendo mujeres que pertenecían a organizaciones feministas y de la sociedad civil, lo que aportó una diversidad de perspectivas
y puso en valor las miradas y preocupaciones de mujeres situadas fuera de la elite política, reconociendo las particularidades y las dinámicas que adquieren las violencias de género en el territorio. En ese sentido, se buscó la profesionalización de equipos a través de capacitaciones. El Ministerio de Mujeres desarrolló capacitaciones a las unidades de acompañamiento con el objetivo de reforzar sus herramientas y su metodología a la hora de acompañar y fortalecer a las personas receptoras del apoyo económico. Bien, bueno, respecto a la metodología y a la perspectiva desde la sociología, en este trabajo se utilizó análisis de fuentes documentales, tales como normativas y decretos relacionados con el programa Acompañar, así como documentos emitidos por el Ministerio de Mujeres a nivel provincial y nacional. Y además se realizó un relevamiento de notas en medios de comunicación y redes de las instituciones. Por último, también se llevó a cabo una entrevista grupal a 3 trabajadoras que forman parte del equipo técnico de un centro territorial en el municipio y que participaron en la implementación del programa. Desde el punto de vista sociológico, el análisis del programa Acompañar, al igual que otra compañera, María, si no me equivoco, se sustenta en el enfoque relacional propuesto por Oslak y O'Donnell. La sociología también me dio herramientas para analizar el papel del Estado como un agente que puede reproducir o transformar las desigualdades de género. Asimismo, en este caso se observa la importancia de la implementación desde abajo, donde lo determinante es la organización local y el personal que está en contacto directo con la población destinataria de la política. Fueron un aporte los conceptos de capacidades estatales de Repetto y Rodríguez Gustá, donde se resalta cómo el éxito de las políticas de género no depende solo de la formulación y su diseño, sino también de las capacidades administrativas y políticas para implementarla de manera efectiva. Es decir, las capacitaciones, el trabajo articulado entre los distintos ministerios y la decisión política de la intendenta para implementarlo en el municipio. En ese sentido, los recortes que se están desarrollando hoy en día afectan directamente estas capacidades. Bueno, respecto del contexto actual y los desafíos, como mencionaron ya las compañeras, estas estructuras organizacionales y los recursos previamente destinados a estas políticas están siendo desarticulados y eliminados, lo que afecta significativamente a las políticas públicas de género, y esto puso en riesgo particularmente la continuidad del programa Acompañar. El Gobierno Nacional a principios de este año informó que el programa había sido descontinuado y que además había distintos reclamos judiciales de mujeres y personas LGBT+, a las que se las adeudaban cuotas, y asimismo, hace muy poco hubo transformaciones en la política, ya que se va a requerir a partir de ahora acreditar la realización de la denuncia judicial o policial de violencia por motivos de género, y además solo se dará apoyo económico durante 3 meses. Estos recortes afectan la capacidad para seguir transversalizando la perspectiva de género, implementando el programa Acompañar y profesionalizando y capacitando a las trabajadoras en ese sentido. Bien. Bueno, a pesar de esto, desde el municipio y desde la Secretaría de Género y los centros territoriales, cuentan todavía con el apoyo del Ministerio de Mujeres a nivel provincial y con iniciativas desde el centro y de las trabajadoras también para adaptar las actividades y el acompañamiento. En ese sentido, ellas ofrecen grupos de ayuda mutua, contención y fortalecimiento, así como talleres de oficios y otras actividades con perspectiva de género. Y en este contexto se destaca nuevamente el rol fundamental del movimiento feminista en la defensa de los derechos de las mujeres y diversidades, al mantener su firme posición y demanda para que la agenda estatal siga priorizando la lucha contra las violencias por motivos de género. Bueno, muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Ailén. Gracias por tu presentación. Vamos a ir al último caso de Clara Ciencia, que nos va a compartir su experiencia de investigación, también donde incluimos el actor de las organizaciones sociales al abordaje de las violencias por razones de género. Clara.
No sé si podés compartir. A ver, ahí, me pruebo. Ahí se ve, amplio. Sí, perfecto. Buenísimo. Me pasa. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y todas. Mi nombre es Clara Ciencia. Muchas gracias por la invitación a este panel. Bueno, a modo de cierre, yo voy a presentar una investigación que realicé en mi tesina de grado, donde analizó la articulación entre el Estado y las organizaciones sociales, y está en línea con las presentaciones que venían realizando las compañeras anteriormente. Bueno, el título es Estado de Género, Estado, Violencia de Género e Interseccionalidad, un estudio de caso para analizar la articulación entre el Estado y las organizaciones sociales en el trabajo con mujeres migrantes. Bueno, en esta oportunidad yo me dediqué a estudiar el vínculo entre estos dos actores en el trabajo con una población particular, que es el de las mujeres migrantes que sufren violencia de género, que sufren o han sufrido violencia de género. Bueno, en línea con lo que venían comentando las compañeras de la institucionalización del género en el Estado, en los últimos años se fue construyendo poco a poco una perspectiva, ¿no?, de género dentro del Estado, gracias a la presión del movimiento de mujeres, que fue logrando importantes avances en materia de género en la agenda pública, ¿no?, provocando que este tema se convierta en un problema social y político. De esta forma, en nuestro país y en el mundo, los movimientos de mujeres vienen hace décadas consolidándose en reclamar derechos ante el Estado, y así fueron emergiendo mayores preocupaciones por incluir esta perspectiva de género dentro del Estado, ¿no? De esta forma, si bien el camino a recorrer aún es muy largo, hoy en día contamos con una gran cantidad de políticas públicas, programas, normativas y organismos, como los que venían presentando las compañeras, que se encargan de trabajar en pos de erradicar, ¿no?, esta violencia. Esto está claro que va variando según el contexto político, como ya lo vimos. Por eso, hoy en día hay problemas. Bueno, para esto hablamos también de la importancia del trabajo en red para el abordaje de esta problemática, donde es necesaria una articulación de instituciones gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil que estén involucradas con la temática para lograr un abordaje integral e interdisciplinario. Dado que la promoción de la perspectiva de género exige un compromiso de cambio a nivel social y estructural, es fundamental generar y promover estas prácticas articuladas con otros actores institucionales, ya que no son suficientes políticas públicas sectorializadas sin esta mirada interinstitucional. De esta forma, la articulación lograda a partir de la conformación de redes sociales con el Estado, organizaciones de la sociedad civil y espacios académicos, se va a constituir como la estrategia fundamental para llevar adelante políticas estructurales basadas en la transformación del sistema sociocultural y empezar a pensar un sistema equitativo de género. Bueno, para la elaboración de esta investigación utilicé un diseño metodológico a partir del análisis de un caso de una organización concreta. Esta organización se llama la Comisión Argentina para Refugiados y Migrantes, conocida como CAREF, que es una asociación civil con sede central en Capital Federal, pero tiene otras sedes en otros puntos del país, y trabaja por los derechos de los migrantes y refugiados desde el 1973 de forma integral e interdisciplinaria. Bueno, CAREF se dedica a brindar servicios profesionales gratuitos de asesoramiento, orientación, asistencia social y jurídica, talleres de capacitación en temáticas vinculadas al ejercicio de derechos, tanto para actores sociales relevantes como para los propios migrantes, y también propiciar acciones que permitan la definición de las políticas de Estado que tiendan a garantizar estos derechos, que después lo voy a ampliar un poco más. Entre los tipos de estudios de caso, este es un tipo de caso instrumental para hacer referencia a un problema general
Para esto es necesario desarrollar el conocimiento sobre el caso y su contexto para poder realizar a partir de ahí ciertas generalizaciones de tipo teóricas. De este modo se va a definir al caso como un referente empírico situado en un tiempo y espacio determinado, a partir del cual se puede desarrollar una generalización con relación a otros casos abordados en relación a procesos sociales que ocurren en similares escalas y contextos. Bueno, por otro lado, también realicé entrevistas a trabajadoras de esta organización. Las realicé en abril de 2023. Y otra cosa que me olvidé es que esta investigación la realicé entre el 2022 y el 2023. Y las entrevistas en 2023. Bueno, por otro lado, me propuse cuestionar desde una perspectiva de género algunos planteos sobre el Estado, las políticas públicas y la sociedad civil, logrando un análisis entrecruzado donde un eje se va a cuestionar a partir del otro. Realicé también una revisión crítica sobre los autores que tradicionalmente fueron utilizados para pensar los orígenes del Estado moderno, como Hobbes, Locke, Rousseau, con el objetivo de esclarecer los orígenes del sistema patriarcal y las bases machistas de la configuración del Estado moderno. Utilicé entonces el concepto de género como categoría para analizar y desentrañar las relaciones sociales que se construyen de modo jerárquico sobre las diferencias que se presentan a nivel del sexo biológico. Por otro lado, tomé la categoría de interseccionalidad, que es una categoría teórico-metodológica novedosa y de la cual no se puede no hacer mención hoy en día cuando hablamos de las cuestiones de género, ¿no? Si hablamos de que falta un largo camino en materia de derechos para las mujeres en general, esto se agrava aún más cuando hablamos de las mujeres migrantes, ¿no? La categoría de interseccionalidad en este sentido va a dar cuenta de cómo afecta de forma diferencial a las mujeres según su situación particular. Viene a complejizar la concepción del género al concebirla una dimensión, entre otras, dentro de los variados ejes de poder, ¿no? De esta forma, el género se va a entrecruzar con la etnia, con la clase, con la orientación sexual, con la nacionalidad, entre muchas otras, creando experiencias de opresión que van a afectar de forma desigual a las mujeres. Bueno, a modo de conclusión, una breve exposición sobre los resultados finales. En el momento que realicé esta investigación, es decir, entre el 2022 y 2023, pude ver que había una tendencia mayor por parte del Estado a crear espacios de diálogo y articular con organizaciones de la sociedad civil, lo que se traduce en una participación activa de la ciudadanía en la creación de políticas públicas. Por otro lado, pude observar que estos vínculos son complejos y difíciles de generalizar, ya que están determinados por el contexto del momento y la situación particular de cada organismo. Sin embargo, a través de la información que recolecté de las entrevistas, pude observar que desde la sociedad civil se promueve un trabajo en conjunto permanente y constante, donde los alcances van a variar dependiendo de la situación política particular y el funcionamiento de cada organismo. Pero en general se trata de un diálogo, en algunos casos más o menos ameno, pero no exento de tensiones y obstáculos. Pude entender que dentro de este proceso de articulación hay una permanente derivación entre ambos actores y que las particularidades de cada caso determinan el desarrollo de la práctica en conjunto. En este sentido, las dificultades o obstáculos que se presentan suelen corresponderse a momentos políticos donde hay una mayor o menor voluntad política de abordar la cuestión de género. Esto nos hace pensar en la realidad de hoy en día, donde se ve claramente una negativa por parte del gobierno nacional del momento en trabajar por los derechos de las mujeres e incluir la perspectiva de género en el Estado, como expusieron mis compañeras, sobre la situación actual de sus análisis. Y por otro lado, también analicé cómo las organizaciones sociales intervienen en el desarrollo de políticas públicas a través de la categoría de incidencia. Esta categoría de incidencia me parece importante expandir un poquito más,
ya que fue una de las cuestiones, una de las conclusiones más novedosas e importantes cuando hablamos de estos vínculos entre el Estado y las organizaciones sociales. La incidencia, entonces, no se trata de cualquier intervención de las organizaciones de la política pública, sino de las intervenciones que cambian el contenido o alteran acotadamente el curso de la política pública en algún sentido. Es decir, son intervenciones en las que las organizaciones sociales tienen algún impacto relevante sobre la política en cuestión. De esta forma, en los testimonios observé un papel activo en el planteamiento y discusión del desarrollo de las políticas públicas, siendo una de las principales articulaciones que mantienen con el Estado. Estas prácticas son necesarias para lograr un abordaje integral e interdisciplinario orientado a la realidad de la población con la que se trabaja y creando canales de interlocución estatal con la sociedad civil. También para poder pensar líneas de acción en conjunto o posibles resoluciones colectivas de algunos problemas. Bueno, a partir de las entrevistas se pudo indagar sobre esta tendencia a que el Estado incorpore las voces de la sociedad civil y a que se convoque para trabajar en conjunto. Esto es muy importante, ya que trabajando con la población día a día se recoge determinada información y problemáticas de revisión muchas veces a la política pública. Entonces, a través del registro del trabajo cotidiano, se llevan propuestas tanto para mejorar una política pública como para hacer modificaciones o plantearlas. Bueno, por último, entre las diversas formas concretas en que sucede este proceso de incidencia, podemos destacar a partir de la información recolectada de las entrevistas, las mesas de diálogo de diferentes actores, la participación en informes de diversas organizaciones y las capacitaciones. Estas últimas es cuando se convoca desde diferentes áreas del Estado a las organizaciones para hacer capacitaciones y llevar espacios de formación, donde llevan información básica sobre la realidad de la población migrante. Bueno, eso es todo. Gracias. Muchas gracias, Clara, gracias por la exposición. Esta fue nuestra última exposición del conversatorio. La idea es que nos quedan, según los tiempos que calculé cuando iniciamos, 10 minutos como para hacer un intercambio, para que puedan hacer preguntas. Las personas que quieran hacer preguntas, si están virtual, las pueden hacer por el chat o pueden levantar la mano. Laura, si vos ves personas que quieren hacer preguntas de manera presencial o que están allá en Córdoba, me avisás porque nosotros vemos el aula pero de lejos, así que no veo nada. Así que bueno. Gregorio, ¿querés desmutearte y preguntar? Sí, hola. ¿Se me escucha ahí? Hola. Sí, perfecto. Sí. Bueno, primero felicitar a todas las compañeras por las exposiciones. Realmente fueron enfoques y temas muy interesantes y novedosos. Estuvo muy bueno. Pero bueno, estaba pensando en esto que relataban al principio, de que no solo era interesante el relato de la política y las tomas de decisiones, sino también reconocer el papel de las trabajadoras. Y quería preguntarle a las chicas que pusieron al principio sobre Ley Micaela, Agustina y Ángeles, sobre si podían profundizar sobre las elecciones metodológicas que habían hecho en la investigación y sobre qué organismos particulares habían realizado. Hola, Grego. Bueno, gracias. Angie, ¿querés contarle vos, que por ahí lo abordaste un poco más en la tesis? Sí, sí. Hola, Grego, ¿cómo estás? Sí, la elección fue un muestreo intencional. Buscaba un campo específico, que en este caso eran formadores. La idea era también darle voz a todos los actores intervinientes en el proceso. Y en realidad en la tesina hice 7 entrevistas semiestructurales, que 3 estuvieron dirigidas a lo que yo llamé referentes institucionales, porque tenían como, estaban en posiciones de toma de decisión o lo habían estado en el proceso, a lo largo del proceso, y después hice 4 entrevistas a formadores de diversos organismos,
que fue el ministerio, un formador del Ministerio de Trabajo, uno de Fiscalía de Estado, uno de ARBA y uno del Ministerio de Desarrollo y Comunidad. Eh, Así que eso, la idea era buscar un poco la heterogeneidad o representar un poco la heterogeneidad de la provincia de Buenos Aires y los desafíos y la planificación y la implementación del curso de For específicamente eh, en todos estos organismos y también cómo la voz de estas referentes institucionales ayudaba a terminar de construir todo lo que era la parte institucional del ministerio, que bueno, que como es relativamente nuevo, no había tanto hasta el momento, ¿no? Y sumo una cosita chiquita que también desde la Dirección de Investigaciones trabajamos con esta misma metodología, que es una parte más cualitativa basada en entrevistas y una parte cuantitativa a partir de análisis de encuestas que se hacen. Muchas gracias, chicas. Gracias, Gregorio, por la pregunta. Lau, no sé si ahí hay preguntas. Yo tengo una para hacer o una a la mitad. Mientras tanto, cualquier cosa vos me avisás. Ahí veo que se está acercando. Esperen un segundo. No, adelante con las virtuales. Ah, Por acá bueno. no hay preguntas. Bien, perfecto. Gracias, Lau. Eh, una pregunta para las chicas que trabajaron Ley Micaela, pero en general, porque todas trabajaron también con políticas de capacitación, ¿cuáles creen, la puede responder quien quiera, ¿no? ¿Cuáles creen que son las articulaciones entre las políticas formativas, las políticas de capacitación, especialmente Ley Micaela, y las políticas que ustedes estudiaron de prevención, las políticas de erradicación de violencias o las políticas como las llamamos internamente cuando conversamos esto de las posibilidades de salida de las violencias, o sea, cómo creen que se articulan políticas de formación en género y políticas de erradicación de violencias? Y por otra parte, para las compañeras que trabajaron, sobre todo las políticas de erradicación de violencias o de salidas de las violencias, ¿cuáles son en los trabajos de campo que ustedes hicieron las resistencias institucionales que ustedes encontraron a este enfoque? Recuerdo ahora algo que charlamos con Constanza, es esto de, bueno, cuando se lleva adelante, se implementa esta política, quienes la tienen que implementar son los dispositivos o los ministerios de seguridad o los lugares de comisarías. Entonces, ¿cuáles son, de lo que ustedes estudiaron, los lugares donde se observa la resistencia institucional a la transformación y el cambio? Puede contestar la que quiera, tenemos unos 5 minutos más como para conversar, me voy a extender a 10 más, así hago un cierre y cualquiera se desmutea y contesta. Por ahí, para arrancar, en la respuesta, me parece que desde Ley Micaela, como también tal vez un poco lo que expuso María sobre que es más la parte preventiva, eh, tiene una interrelación directa la política de formación, porque tiene que ver con una visión un poco más integral de la desigualdad de género, no solo en violencia, ni tampoco en como la parte más extrema de los casos, que tal vez es lo que sí desarrollaron las chicas, que es un poco más extremo ya, pero sí tiene que ver, creo, con una visión directamente desde el ministerio y en su momento también tenía que ver, me parece, con un momento más sociohistórico que estábamos viviendo, que es esta relación más de retroalimentación, creo que una de las chicas también lo decía, que se daba entre el Estado, la sociedad o los movimientos sociales y el momento sociohistórico que estábamos pasando, que bueno, que ahora claramente quedó expuesto en todas las exposiciones que dimos, que no estamos en ese momento, o estamos tal vez en un momento más de negacionismo, de retroceso ante estos derechos. Y bueno, me parece que es muy importante esto, ¿no? La sostenibilidad de estos espacios, de estos programas, de estas políticas que bueno, que dan un poco una mirada un poco más esperanzadora frente a una realidad que es muy cruda. Gracias. No sé si alguna otra compañera quiere responder alguna de las preguntas.
Yo quería sumar algo respecto a las capacitaciones. No es algo que se mencionó en mi presentación, pero a la hora de hablar sobre los equipos y sobre cómo están compuestos, cada trabajadora fue ingresada a partir de una capacitación que creo que duró 2, 3 meses. Y eso es importante mencionarlo porque no estamos hablando de un call center donde se reciben respuestas predeterminadas, sino que hay una atención personalizada, al menos desde la línea telefónica provincial. Buenísimo, muchas gracias. Constanza o... Sí, Sí, yo ahí está. de capacitaciones puedo poco, pero es de lo que decían más los testimonios, que era eh, que el rol de las direcciones que recién iniciaban, porque también mi investigación es en el inicio de la conformación del ministerio, entonces ya no es la misma situación hoy, pero en ese inicio todos los que eran áreas de género que se estaban jerarquizando a direcciones, eh, no sé, eso, no eran la primera intervención, sino las comisarías. Entonces, una de las tareas que sí asumieron fue la de capacitar a las áreas de seguridad. Sobre todo para pensar esto, las áreas de seguridad tienen muy incorporado que se atiende, se genera un informe y listo. Y ahí se resuelve el problema como si fueran problemas individuales entre, entre dos partes y listo. Entonces, el proceso de capacitación era sobre los centros de monitoreo para que cualquier alerta sea realmente se atienda de forma rápida y la capacitación en comisarías para que la escucha sea lo más amigable posible. Obviamente, este proceso también vino acompañado de pensar que el traspaso de comisarías comunales a comisarías de la mujer en toda la extensión de la provincia, porque en realidad si una lo piensa, como también comentaba María con la línea, existían otros organismos que se ocupaban de la problemática, pero bueno, con otras perspectivas o unas perspectivas más que fomentan, o sea, estoy con lo que planteábamos nosotras, que es la cultura organizativa propia del organismo. Después, en cuanto a resistencias, sí, las comisarías son un punto de resistencia, pero eso es la, la visión que una tiene. Tal vez desde las direcciones, la comisaría era un agente articulador muy importante y la dificultad más grande la veían en el Poder Judicial, más que en los organismos de seguridad de los municipios. La perspectiva de las direcciones tienen o tenían en su momento más resistencia con el Poder Judicial en los procesos, en que el proceso sea rápido, en que la entrega sea rápida, en que la renovación de los dispositivos no necesite o no tarde tanto tiempo, más que la articulación con las comisarías. Así que eso, en realidad las resistencias de las culturas organizativas son muchas y más complejas, pero sí, obviamente que ya te recepcione la policía es un gran factor de conflicto, dado porque, no, bueno, no es lo que yo investigué, pero es lo que sabemos en general, que la mayor cantidad de denuncias o de casos de violencia eh, son ejercidos por agentes de seguridad. Entonces también ahí hay un riesgo de que la toma de denuncia o de escucha principal sea la policía. Pero bueno, eso. Gracias, Constanza. No sé, Ailén o Clara, no las quiero dejar afuera, tampoco quiero que nos extendamos tanto por si la gente se está yendo, pero si quieren decir algo más o aportar algo más, y si no, hago un cierre. Yo quería sumar, Bueno, era una cosita nada dale, más. dale. En base a lo que Sí, estuvimos comentando acá en el cierre, de también la importancia de las formaciones y las capacidades instaladas que van dejando también en los organismos y en esta idea de la cultura organizacional y también las personas, como decíamos nosotras, que la institución también es parte de las propias personas, o sea, los propios individuos hacen a la organización y bueno, las capacidades instaladas, sobre todo con cuestiones de género y tan sensibles, me parece que también es algo importante a destacar y que se repitió en varias de las presentaciones.
Buenísimo, muchas gracias. Bueno, les agradezco muchísimo haber compartido sus trabajos. Las personas que llegaron hasta acá y nos acompañaron quizás pudieron advertir que cuando pensamos este conversatorio y cuando lo conversamos con las chicas, pensamos como un hilo o un hilván entre cada una de las experiencias. Son experiencias que están entrelazadas entre sí. Mucho de eso lo fuimos conversando hoy con la exposición de las chicas, sobre todo por lo que implica la articulación interinstitucional, la articulación de programas, la articulación de saberes, la articulación de saberes profesionales y de las capacidades, como mencionaba Agustina recién, dentro del propio Estado y de las capacidades que van llegando, que van quedando en el Estado. Esperen que iba a decir algo, pero hay alguien que me está preguntando. Ahora te contesto, Micaela, eso porque no lo tengo claro. No pasa nada. Creo que lo están grabando y que va a quedar, sí, ahí está, que va a quedar a disposición, ¿sí? Bueno, como decía, intentamos hacer una articulación entre cada una de las políticas. Si lo vieron, cada una de las exposiciones se fue generando como una red de lo que pensamos como el abordaje integral de las violencias, como el abordaje orientado hacia la autonomía de las personas, que recién reflexionaba cuando las chicas contaban, no es solo de recorte de recursos, sino que es de recorte del concepto, ¿no? De la idea de cómo se aborda una salida a las violencias que se oriente a la autonomía, a garantizar la autonomía de las personas. Y en ese sentido, si bien nosotras lo fuimos pensando como desde la ley Micaela hacia los distintos casos, estas políticas no deben ser pensadas como una lógica incremental, sino como la articulación de piezas de un rompecabezas, ¿no? Donde algunas acciones y algunas políticas son condición necesaria para la modificación de otras, no son cada una condición suficiente para la transformación de las relaciones que son generizadas en una sociedad a nivel estructural. Y en ese sentido celebro las investigaciones y los aportes de las compañeras, porque entiendo que los estudios feministas no solo deben orientarse a visibilizar y a explicar las condiciones de producción y de persistencia de las desigualdades de género, sino avanzar en la identificación de condiciones que permitan potenciar el cambio. Y entonces creo que cada una, desde su trabajo comprometido, también militante, ha podido identificar lugares de cambio en las organizaciones, en las políticas y en los lugares de trabajo donde también cada una se desempeña. Así que gracias, Paula, por notar la articulación de los trabajos, porque así lo pensamos, y gracias a las compañeras, gracias a Laura por abrir este espacio y a mí que se quedaron acompañando las presentaciones. Creeríamos entonces que queda grabado. Muchas gracias a todos y a todas y nos vemos.